¿Por qué hay personas que se rinden al primer fracaso y otras se vuelven más fuertes después de caer? ¿Por qué algunos se sienten amenazados cuando cometen un error y otros lo usan para mejorar? ¿Por qué hay gente con mucho talento que se queda estancada y gente normal que avanza sin parar? ¿Por qué a veces te esfuerzas, pero todo en el fondo sientes que no es suficiente, que tú no eres suficientemente bueno? Y si el problema no fuera tu capacidad, sino la forma en que piensas sobre ella, y si aquello que crees que te limita, tu inteligencia, tu talento, tu personalidad, no fuera fijo, sino entrenable, ¿qué pasaría si cambiar tu manera de pensar cambiara tu forma de aprender, de trabajar, de relacionarte y de enfrentarte a los errores? En este libro vas a entender la diferencia clave entre mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Por qué el miedo al error, a la crítica, al fracaso no es debilidad, sino un patrón aprendido. Cómo cambiar la forma en la que te hablas cuando fallas y cómo aplicar esta mentalidad en el estudio, el trabajo, el deporte y las relaciones. Eso es Mindset, la actitud del éxito. Carol Dweck es psicóloga e investigadora de la Universidad de Stanford. Durante más de 40 años ha estudiado cómo las personas piensan sobre la inteligencia, el talento y la capacidad, y cómo esas creencias influyen directamente en su comportamiento, su aprendizaje y sus resultados. De este trabajo nace Mindset, un libro que no intenta motivarte, sino explicarte por qué haces lo que haces cuando te enfrentas a un reto, por qué algunas personas evitan los desafíos y por qué otras se vienen abajo con una crítica, y por qué hay gente que aún fallando muchas veces sigue mejorando. La idea central del libro es sencilla pero poderosa. No todos pensamos igual sobre nuestras capacidades. Algunas personas creen que la inteligencia, el talento o la habilidad son cosas fijas, que las tienen o simplemente no las tienen. Otras creen que esas capacidades se pueden desarrollar con práctica, esfuerzo y aprendizaje. Dweck llama a estas dos formas de pensar mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Lo importante no es el nombre, sino las consecuencias. La mentalidad que adoptas determina cómo reaccionas cuando te equivocas, cuando te comparan, cuando te critican o cuando no te sale bien algo. Determina si te rindes, si te proteges o si aprendes y avanzas. Este libro no solo habla de éxito profesional, habla de cómo aprendemos en la escuela, de cómo educamos a los niños, de cómo competimos en el deporte y de cómo trabajamos en equipo y sobre todo de cómo nos relacionamos con los demás. Entender tu mentalidad no cambia lo que eres hoy, pero puede cambiar por completo en quién te convertirás mañana. Capítulo 1. Mentalidades. Carol comienza este libro con una idea que parece sencilla, pero que explica muchísimas cosas de nuestra vida. No actuamos según lo que somos, sino según lo que creemos que somos. Esa creencia casi siempre es invisible. Es la que determina cómo reaccionamos ante los errores, el esfuerzo, la crítica y el éxito. No es una emoción puntual, ni actitud del día a día. Es un sistema mental que opera en segundo plano y que sin darnos cuenta dirige muchas de nuestras decisiones. Hay personas que viven con la sensación constante de que deben demostrar su valor. Desde pequeños aprendieron que ser inteligentes, talentosos o capaz era algo que se tenía o no se tenía. Bajo esas creencias, cada situación se convierte en un examen. Un error no es solo un error, es una prueba de que quizás no eres tan bueno como pensabas. Un reto no es una oportunidad, es un riesgo. El esfuerzo se vive con incomodidad, porque si de verdad fueras capaz, no debería costarte tanto. Poco a poco, este tipo de pensamiento lleva a evitar desafíos, a compararse constantemente con los demás, a proteger la imagen personal por encima del aprendizaje real. Desde este lugar, fallar duele el doble, no solo por el resultado, sino porque toca la identidad. Por eso, muchas personas prefieren no intentarlo antes que exponerse a quedar mal, prefieren elegir lo conocido, incluso si no les hace crecer, antes que arriesgarse a descubrir sus límites. Y lo más peligroso es que este patrón no se siente como una elección consciente, se siente como sentido común. Esto no es para mí, yo no sirvo para esto, mejor no me meto en problemas. Pero existe otra forma de interpretar la misma realidad. Hay personas que ante una dificultad no se preguntan qué dice eso de ellas, sino qué pueden aprender de allí. No porque sean más valientes o más motivadas, sino porque creen algo distinto, que la capacidad no está cerrada, que se construye. Desde esta forma de pensar, el error no define quién eres, solo señala lo que te falta entrenar. El esfuerzo deja de ser una señal de debilidad y se convierte en una parte natural del proceso. La crítica, aunque incomode, puede ser útil. El desafío ya no amenaza la identidad, sino que la desarrolla. Cuando alguien piensa así, no significa que disfrute equivocarse ni que no sienta frustración. Significa que no se queda atrapado en ella. No se etiqueta a sí mismo como incapaz o malo, sino que separa el resultado de su valor personal. Esto cambia por completo la forma de avanzar. Se persiste más, se prueba de nuevo, se ajusta la estrategia, se pide ayuda sin vergüenza alguna. Con el tiempo, no porque sean más inteligentes de base. Estas personas suelen aprender más y llegar más lejos. La diferencia entre estas dos formas de pensar es profunda.
En una, el éxito consiste en demostrar que ya eres suficiente y en la otra, el éxito consiste en convertirte en alguien más capaz de lo que eras ayer. En una, la prioridad es proteger la imagen y en otra es mejorar la habilidad. En una, el fracaso es un veredicto y en otra es simplemente información. Esto no solo afecta al estudio, al trabajo, afecta a cómo nos relacionamos, a cómo afrontamos las conversaciones difíciles, a cómo reaccionamos cuando algo no sale como esperábamos. Una persona puede rendirse rápido, no porque no tenga talento, sino porque interpreta la dificultad como una señal de que no debería estar allí. Y otra puede avanzar incluso con menos talento inicial, porque interpreta esa misma dificultad como parte del camino. Carol insiste en algo importante: nadie vive siempre desde una sola mentalidad. Podemos tener esta forma flexible de pensar en algunas áreas y una forma rígida en otras áreas. Alguien puede crecer sin problemas en el deporte y bloquearse completamente en los estudios, o sentirse seguro en el trabajo y frágil en las relaciones. La mentalidad no es una etiqueta fija, es un patrón que se activa según el contexto. Y aquí aparece una idea clave que atraviesa todo el libro. Si la mentalidad se aprende, también se puede desaprender. No se trata de repetirse frases bonitas ni de engañarse. Se trata de empezar a observar cómo te hablas cuando algo no te sale bien, de detectar cuándo conviertes un error en una sentencia personal, de cambiar poco a poco el foco pasando de ¿qué dice esto de mí? A ¿qué puedo hacer distinto la próxima vez? Este primer capítulo no te pide que cambies de mentalidad de un día para otro, te pide algo más simple y más poderoso, que empieces a darte cuenta desde dónde estás interpretando tu experiencia, porque una vez ves ese patrón, deja de atacarte como persona y empiezas a trabajar sobre el proceso, y cuando el proceso cambia, los resultados tarde o temprano también cambian. Capítulo 2. Dentro de las mentalidades. Si en el primer capítulo Carol nos mostró que existen dos formas muy distintas de entender nuestras capacidades, en este segundo capítulo baja esa idea a la vida real. Aquí deja de hablar de conceptos y empieza a mostrar cómo esas creencias se activan en situaciones concretas, cuando algo sale bien, cuando algo sale mal, cuando tenemos a esforzarnos y cuando aparecen obstáculos, en esos momentos donde la mentalidad deja de ser teoría y se convierte en comportamiento automático. Cuando una persona logra algo importante, la reacción interna suele parecer positiva, pero no siempre lo es. Quien vive desde una mentalidad rígida tiende a atribuir el éxito a algo que ya era: inteligente, talento, suerte, carisma. A primera vista suena bien, pero encierra un problema silencioso. Si el éxito confirma que soy, entonces cualquier fallo futuro pone en duda mi identidad. El éxito no genera tranquilidad, genera presión. Aparece el miedo de no estar a la altura la próxima vez, a perder ese estatus, a quedar expuesto. Por eso, muchas personas que triunfan temprano se vuelven conservadoras, evitan riesgos y dejan de crecer. En cambio, cuando alguien interpreta el éxito como resultado de haber aprendido, practicado o insistido, la experiencia es distinta, no hay tanta necesidad de proteger una imagen, porque no se trata de ser alguien, sino del proceso de estar desarrollándote. El éxito se convierte en información útil que funcionó, que se puede repetir, que se puede mejorar. En lugar de tensión aparece motivación, no porque la persona sea más humilde por naturaleza, sino porque su mentalidad no la obliga a defender una identidad fija. La diferencia se vuelve todavía más clara cuando las cosas no salen bien. Para muchas personas, fallar no es solo perder un partido, suspender un examen o equivocarse en una decisión. Es sentir que el resultado dice algo definitivo sobre ellas. No sirvo, no soy bueno en esto, nunca se me ha dado. El error se fusiona con la identidad y desde allí es lógico rendirse, evitar el tema o buscar excusas. No es pereza, es autopercepción. Desde la mentalidad más flexible, el mismo fracaso se vive de otra manera. Duele, incomoda, frustra, pero no define quién eres. Es un hecho concreto que ocurrió en un contexto concreto. Algo no funcionó y eso abre una pregunta: ¿qué parte del proceso se puede ajustar? Cuando el error no amenaza la identidad, la mente puede analizarlo sin bloquearse. Por eso, estas personas suelen levantarse antes, no porque sufran menos, sino porque no se atacan a sí mismas por haber fallado. El esfuerzo es otro punto clave donde las mentalidades se separan. Muchas personas crecieron escuchando que si algo cuesta demasiado es porque no es tuyo. Bajo esa lógica, esforzarse es casi una confesión de incapacidad. Esto lleva a buscar constantemente lo fácil, lo inmediato, lo que refuerza la imagen de soy bueno sin intentar. El problema es que cualquier habilidad real exige práctica, repetición y tiempo. Cuando el esfuerzo se vive como algo negativo, el aprendizaje se detiene muy pronto. Quienes ven el esfuerzo como una parte neutral del crecimiento no lo romantizan, pero tampoco lo evitan. Entienden que mejorar implica incomodidad, errores y momentos de frustración. No lo interpretan como una señal de que algo va mal, sino como una evidencia de que están trabajando en el límite de sus capacidades actuales. Esa interpretación cambia completamente la relación con el aprendizaje. Los obstáculos funcionan como un filtro definitivo.
Ante una dificultad seria, la mentalidad rígida suele interpretar el problema como una señal de que no se debería seguir por allí. Aparece el pensamiento de que esto no es para mí. En cambio, la mentalidad flexible asume que los obstáculos forman parte del camino. No significa que siempre persista sin sentido, sino que antes de abandonar se prueban estrategias distintas, se pide ayuda y se ajusta el enfoque. Carol aporta aquí algo especialmente interesante. No es solo una diferencia psicológica, también es neurológica. En estudios donde se mide la actividad cerebral, las personas con una mentalidad más orientada al crecimiento muestran mayor activación cuando reciben correcciones o información sobre errores. Es decir, su cerebro está prestando atención a lo que puede aprender. En las personas con mentalidad rígida, esa actividad es menor, como si la mente se cerrara para protegerse. Esto confirma algo importante. La mentalidad no es solo una opinión que tenemos sobre nosotros mismos, es un patrón que dirige qué información procesamos y cuál ignoramos, y la forma más clara de detectarla no es lo que decimos cuando todo va bien, sino cómo reaccionamos emocionalmente cuando algo nos cuesta, cuando alguien nos corrige y cuando fallamos. Este capítulo nos deja unas herramientas prácticas y muy valiosas, observar nuestras reacciones, no para juzgarnos, sino para entender desde dónde estamos operando. Cada vez que sientas frustración, vergüenza, rabia o ganas de rendirte, allí hay una pista, no sobre tu capacidad, sino sobre tu mentalidad que se activó en ese momento. Porque como lo dice claro Carol, estas mentalidades no son etiquetas permanentes, son hábitos mentales y lo que se aprende también se puede desaprender y sobre todo cambiar. Capítulo 3. La verdad sobre la actitud y el logro. En este capítulo, Carol se mete de lleno en uno de los mitos más dañinos que hemos normalizado como sociedad, la idea de que el talento por sí solo garantiza el éxito. Desde pequeño nos repiten que hay personas listas, dotadas con un don especial, y que ese don es lo que marca la diferencia. Carol demuestra con décadas de investigación que esta creencia no solo es falsa, sino que puede convertirse en una trampa que limita el desarrollo real de las personas. Uno de los aportes más importantes de este capítulo es mostrar que el rendimiento no depende tanto de lo que una persona tiene al inicio, sino de lo que cree que puede desarrollar con el tiempo. En varios estudios con estudiantes que tenían dificultades académicas, Carol y su equipo hicieron algo muy sencillo pero profundamente transformador. No les enseñaron técnicas de estudios nuevas, ni trucos para sacar mejores notas. Les enseñaron cómo funciona el cerebro y la idea de que la inteligencia no es fija, que se puede crecer con el esfuerzo, la práctica y las estrategias adecuadas. El resultado fue contundente. Los estudiantes que entendieron que su capacidad podía desarrollarse empezaron a mejorar sus calificaciones de forma clara y sostenida, no porque se volvieron mágicamente más inteligentes, sino porque aprendieron a cambiar su actitud frente al aprendizaje. Dejaron de ver los errores como una prueba de incapacidad y empezaron a verlos como parte del proceso. En cambio, los estudiantes que solo recibieron apoyo técnico, sin ese cambio de mentalidad no mostraron mejoras significativas. Esto demuestra que el problema no era falta de habilidades, sino la forma en que interpretaban sus propias dificultades. Carol también desmonta otra práctica muy común y bien intencionada, que, sin darnos cuenta, hace mucho daño: elogiar la inteligencia. Frases como qué inteligente eres o eres muy listo parecen positivas, pero tienen un efecto secundario peligroso. Cuando una persona recibe este tipo de elogios, aprende que su valor está en parecer inteligente. A partir de allí, cualquier situación que ponga en riesgo esa imagen se convierte en una amenaza. El resultado es que evita retos, huye de lo difícil y se frustra más cuando falla. En sus estudios con niños, Carol observó que aquellos elogiados por su inteligencia tendían a elegir las tareas fáciles después de un éxito, precisamente para no arriesgarse a fallar. Cuando cometían errores, su rendimiento empeoraba y su confianza se desplomaba. En cambio, los niños que eran elogiados por el esfuerzo, su estrategia o su persistencia reaccionaban de forma opuesta, elegían retos más difíciles, se recuperaban mejor de los errores y mostraban mayor curiosidad por aprender. Esto no significa que haya que mentir o decir que todo esfuerzo es válido, significa que el mensaje importa. Cuando se refuerza el proceso en lugar del resultado, se enseña algo fundamental: que mejorar depende de lo que haces, no de lo que eres. Ese cambio de enfoque construye una relación mucho más sana con el aprendizaje y con el error. Uno de los fenómenos más llamativos que analiza Carol es el de las personas prometedoras que nunca llegan a cumplir su promesa: estudiantes brillantes, deportistas con talentos, profesionales que destacaban desde el inicio y que con el tiempo se estancaron o abandonaron. No porque les falte capacidad, sino porque su identidad quedó atada a ser bueno, el listo, el talentoso. Cuando aparece un desafío real, uno que exige cambiar, fallar o empezar de nuevo, el miedo a perder ese estatus pesa más que el deseo a crecer.
Estas personas suelen evitar situaciones donde podrían no destacar de inmediato, prefieren mantenerse en zonas donde ya son competentes. Desde afuera parece falta de ambición o de constancia, pero en realidad es una forma de autoprotección. La mentalidad fija convierte el talento en una jaula, te define, pero también te limita. Carol extiende estas críticas al sistema educativo y al cultural en general. Cuando se enfatizan excesivamente las pruebas, los rankings y las etiquetas, se refuerza la idea de que el valor de una persona está en su rendimiento inmediato. Esto genera miedo al error, competencia poco sana y una obsesión por aparentar en lugar de aprender. Paradójicamente, los entornos que más presumen de excelencia son a veces los que menos favorecen al crecimiento real. La idea central que deja este capítulo es poderosa y al mismo tiempo incómoda. El potencial humano no es algo que se detecta, se clasifica o se mide una vez, es algo que se construye. No existe una prueba que pueda decirte hasta dónde puedes llegar, porque ese límite depende de cómo respondas al desafío, al esfuerzo y al error. El éxito sostenido en los estudios de Carol no lo predicen las notas iniciales, el coeficiente intelectual ni el talento temprano, lo predice la disposición a aprender, a persistir cuando las cosas se complican y a ver el esfuerzo no como una señal de debilidad, sino como el camino natural hacia la mejora. Entender esto cambia por completo la forma en que nos evaluamos, educamos y acompañamos a otros. Este capítulo deja una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Estamos ayudando a las personas a crecer o solo a demostrar que ya valen? Porque de esa respuesta depende si estamos construyendo éxito real o solo apariencias frágiles. Capítulo 4. Deportes, la mentalidad de los campeones. En este capítulo, Carol lleva la idea de las mentalidades al mundo del deporte, un terreno donde el mito del talento natural está profundamente arraigado. Desde pequeños escuchamos frases como nació para esto, tiene un don o es un atleta nato. Y aunque es cierto que existen diferencias físicas iniciales, Carol demuestra esa explicación es incompleta y muchas veces engañosa. En realidad, lo que separa a los atletas que se estancan de los que llegan a la cima no es solo su cuerpo, sino la forma en que interpretan el esfuerzo, el error y la derrota. En el deporte, la mentalidad fija suele aparecer cuando un atleta se identifica demasiado con su talento, gana con facilidad al principio, recibe elogios constantes y empieza a creer que su valor está en destacar sin dificultad. El problema surge cuando aparecen los primeros reverses, una lesión, una derrota inesperada, un rival superior o un bajón de rendimiento. Para alguien con mentalidad fija, estos momentos no son simplemente obstáculos, sino amenazas directas a su identidad. Empiezan a dudar de sí mismos, se frustran con rapidez y en muchos casos pierden la motivación para entrenar con intensidad. Carol muestra que este patrón se repite una y otra vez. Atletas con grandes condiciones físicas que ante la adversidad se bloquean emocionalmente, no porque no puedan mejorar, sino porque no creen que deban hacerlo. En su mente, si necesitan esforzarse más o cambiar su forma de entrenar, eso significa que no eran tan buenos como pensaban, y esa interpretación los debilita y los frena. En contraste, los atletas con mentalidad de crecimiento viven en el deporte de una manera muy distinta. Para ellos, el talento inicial no es una garantía, sino un punto de partida. No interpretan las derrotas como juicios sobre quiénes son, sino como información sobre qué necesitan mejorar. Entrenan con una atención constante en sus errores, no para castigarse, sino para aprender. Su foco no está en demostrar lo que son buenos, sino en volverse mejores, simplemente. Uno de los ejemplos más conocidos que utiliza Carol es el de Michael Jordan. A menudo se le presenta como un símbolo de talento natural, pero su historia real contradice esa imagen simplificada. Jordan fue cortado del equipo de baloncesto de su instituto, una experiencia que para muchas personas habría sido devastadora. Para alguien con mentalidad fija, ese rechazo habría confirmado una idea peligrosa: no soy lo suficientemente bueno. Sin embargo, Jordan reaccionó de una forma opuesta, usó esa experiencia como combustible, entrenó más, se obsesionó con mejorar cada aspecto de su juego y desarrolló una ética de trabajo que se volvió legendaria. Lo importante no es solo que Jordan trabajara duro, sino cómo interpretaba sus debilidades. Cuando detectaba una carencia en su juego, no la veía como una limitación permanente, sino como un área pendiente de desarrollo. Incluso habilidades que hoy parecen naturales en él, como su capacidad de anotar desde diferentes posiciones, fueron resultado de años de prácticas deliberadas. Su mentalidad le permitió convertir la frustración en disciplina. Carol también cuestiona la idea del llamado carácter de ganador. En la mentalidad fija se suele considerar que alguien tiene carácter cuando gana con facilidad, cuando parece fuerte y seguro, en todo momento. Pero esa definición es frágil. ¿Qué ocurre cuando deja de ganar? ¿Qué pasa cuando el cuerpo falla o el contexto cambia? En esos casos, ese supuesto carácter se derrumba.
Desde la mentalidad de crecimiento, el carácter se mide de otra forma. No se demuestra en la victoria cómoda, sino en la respuesta ante la derrota. Se ve en el atleta que vuelve del entrenamiento después de perder, que analiza lo ocurrido sin excusas, que acepta la crítica y ajusta su estrategia. Ese tipo de carácter no depende del resultado inmediato, sino del compromiso con el proceso. Este enfoque también cambia la relación con el esfuerzo. En muchos entornos deportivos, esforzarse demasiado se interpreta casi como una señal de inferioridad. Si fuera realmente bueno no tendría que entrenar tan duro. Dweck demuestra que esta creencia es profundamente limitante. Los mejores atletas del mundo no entrenan menos, entrenan mejor y con más intención. El esfuerzo no es una compensación por falta de talento, sino el medio a través del cual el talento se convierte en un rendimiento sostenido. La lección que deja este capítulo va mucho más allá del deporte. El campo de juego simplemente hace visible algo que ocurre en todas las áreas de la vida. Las personas que llegan lejos no son las que evitan el error, sino las que saben cómo usarlo. No son las que confían ciegamente en sus habilidades, sino las que creen que siempre pueden desarrollarlas más. En el deporte, como en la vida, el talento puede abrir la puerta, pero solo la mentalidad correcta permite cruzarla y permanecer dentro. Los campeones no se definen por lo que traen desde el inicio, sino cómo responden cuando las cosas no salen como esperaban. Y esa respuesta, como demuestra Carol, no es una cuestión de suerte ni de genética, sino de la mentalidad que eligen cultivar día tras día. Capítulo 5. Negocios, la mentalidad de liderazgo. En este capítulo, Carol traslada la idea de las mentalidades al mundo de los negocios y del liderazgo, y lo que revela es especialmente incómodo. Muchas empresas no fracasan por falta de talento, recursos o ideas, sino por la mentalidad que gobierna a quienes toman decisiones. La forma en que un líder entiende la inteligencia, el error y el aprendizaje termina moldeando toda la cultura de una organización, para bien o para mal. Cuando el líder opera desde una mentalidad fija, su prioridad principal no es que la empresa aprenda o mejore, sino proteger su propia imagen. Necesita verse y ser visto como brillante, competente y superior. Esto provoca comportamientos muy concretos, se rodea de personas que no lo contradicen, premia a quienes lo hacen quedar bien y castiga de forma directa o indirecta a quienes señalan problemas. En este tipo de entorno, los empleados dejan de aportar ideas por miedo a equivocarse, ocultan errores y aprenden rápidamente que lo importante no es hacer bien el trabajo, sino parecer inteligentes. Carol muestra que este tipo de liderazgo genera culturas frágiles. Puede funcionar durante un tiempo, sobre todo si la empresa atraviesa una etapa de éxito inicial, pero cuando aparecen los cambios del mercado, la competencia o una crisis, la organización no sabe adaptarse. Nadie se atreve a decir la verdad, nadie cuestiona las decisiones equivocadas o el aprendizaje, y simplemente todo se detiene. Un ejemplo claro de este patrón es el caso de empresas que construyeron su identidad alrededor del talento estrella. En organizaciones donde solo se valoraban los supuestos genios, se enviaban mensajes peligrosos. Equivocarse significa no estar a la altura. En esos entornos, la gente compite entre sí en lugar de colaborar, protege su territorio y evita asumir riesgos. Carol analiza cómo esta lógica estuvo presente en empresas como Enron, donde la obsesión por parecer brillante llevó a ocultar errores graves, inflar resultados y castigar la honestidad. No fue solo un fallo ético o financiero, sino un fallo de mentalidad colectiva. En contraste, los líderes con mentalidad de crecimiento funcionan desde una premisa completamente distinta. No ven el talento como algo fijo que hay que exhibir, sino como una base que se puede desarrollar. Para ellos, el rol de liderazgo no es demostrar que son más inteligentes de la sala, sino crear condiciones para que el equipo aprenda, experimente y mejore. Esto cambia radicalmente la dinámica interna. En una cultura de crecimiento, cometer errores no es deseable, pero tampoco es una tragedia. Los errores se analizan, se corrigen y se usan como información. La crítica no se interpreta como un ataque personal, sino como una herramienta para avanzar. El foco no está en proteger el ego, sino en resolver en problemas reales. Esto no significa la ausencia de exigencia, al contrario, suele haber estándares altos pero acompañados de apoyo, formación y paciencia estratégica. Carol destaca cómo este tipo de mentalidad permite que las organizaciones se adapten mejor a entornos cambiantes. Cuando el mercado cambia, una empresa con mentalidad fija tiende a aferrarse a lo que ya sabe, porque admitir que necesita cambiar implica admitir que no lo sabía todo. En cambio, una empresa con mentalidad creciente entiende que el cambio es una parte natural del juego, ajusta estrategias, no es humillación, es una señal de inteligencia colectiva y de adaptación. Un caso moderno que ilustra este cambio es la de Microsoft bajo el liderazgo de Satya Nadella. Cuando asumió el cargo, la empresa arrastraba una cultura interna muy competitiva, donde los equipos rivalizaban entre sí y el objetivo era demostrar superioridad.
Nadella impuso explícitamente una cultura basada en aprender constantemente, cambió el lenguaje interno de sábelo todo a apréndelo todo, y esto no fue un gesto simbólico, sino una transformación profunda en la forma de trabajar, colaborar y tomar decisiones. El resultado fue una empresa más abierta, más innovadora y mucho más adaptable. Lo importante de este capítulo es que deja claro que la mentalidad no es solo un tema individual, sino estructural. Las empresas enseñan de forma implícita cómo pensar. Cada política interna, cada sistema de evaluación y cada reacción ante el error refuerza una mentalidad u otra. Si solo se premian los resultados rápidos y se castigan los fallos, se está cultivando una mentalidad fija, aunque nadie lo diga explícitamente. La gran lección es que el liderazgo real no consiste en parecer brillante, sino en construir entornos donde otros puedan crecer. Las organizaciones que prosperan a largo plazo no son las que evitan los errores, sino las que aprenden más rápido que sus competidores. Y ese aprendizaje no surge de la presión, del miedo o del ego, sino de una mentalidad compartida que entiende que mejorar es más importante que quedar bien. En los negocios, como en el deporte y en la educación, la mentalidad define el techo. Puedes tener recursos, talentos y oportunidades, pero si la cultura está diseñada para proteger el ego en lugar de fomentar el aprendizaje, el estancamiento es solo cuestión de tiempo. En cambio, cuando una empresa institucionalizada, la mentalidad es de crecimiento, no solo mejora sus resultados, sino que crea un entorno donde las personas pueden desarrollarse sin miedo, y eso, a largo plazo, es una ventaja competitiva y difícil de copiar. Capítulo 6. Relaciones sentimentales. ¿Enamoradas o no? En este capítulo, Carol lleva el concepto de las mentalidades a uno de los terrenos más sensibles de la vida, las relaciones sentimentales, y lo que muestra es tan revelador como incómodo. La forma en que entendemos el amor, el conflicto y el esfuerzo en pareja no es algo romántico o espontáneo, sino profundamente influido por nuestra mentalidad. Muchas relaciones no se rompen por falta de amor, sino por creencias equivocadas sobre cómo debería funcionar una relación. Cuando una persona se mueve desde la mentalidad fija en el amor, suele creer que las relaciones correctas son aquellas donde todo fluye sin esfuerzo. Existe la idea de que si dos personas están realmente hechas el uno para el otro, no deberían haber discusiones importantes, desacuerdos profundos ni momentos de tensión. Bajo esa lógica, los conflictos no se interpretan como algo normal, sino como una señal de alarma. Si discutimos tanto, quizás no somos compatibles. Si tengo que esforzarme, algo va mal. Este tipo de mentalidad hace que muchas personas vivan el amor como una evaluación constante. La pareja se convierte, sin darse cuenta, en un espejo que debe reflejar perfección. No solo se espera que el otro encaje sin fricciones, sino que además confirme la propia valía. Cuando la relación va bien, refuerza la autoestima. Cuando aparecen problemas, se vive como un ataque personal o como una prueba de que la relación está condenada. Desde esta mentalidad, los errores del otro pesan más, las críticas se sienten como amenazas y los desacuerdos generan distancia en lugar de diálogo. En lugar de preguntarse cómo resolvemos esto, la pregunta inconsciente suele ser: ¿qué dice esto de mí o de nuestra relación? El resultado es que muchas personas abandonan relaciones ante la primera dificultad importante, no porque no haya solución, sino porque el conflicto choca con su idea de cómo debería ser el amor. En cambio, cuando una persona adopta una mentalidad de crecimiento en las relaciones, el punto de partida es distinto. No se espera perfección, sino evolución. Se entiende que dos personas diferentes con historias distintas necesariamente van a chocar en ciertos puntos, y lejos de ver eso como una amenaza, se ve como una parte natural del vínculo. Desde esta perspectiva, el conflicto no es una señal de fracaso, sino una fuente de información. Una discusión no significa esto no funciona, sino que hay algo que necesitamos entender mejor. El esfuerzo no se interpreta como una carga, sino como una inversión. Hablar, escuchar, ajustar comportamientos, aprender a comunicarse mejor no quita la magia del amor, simplemente la sostiene. Explica que las personas con mentalidades de crecimiento no buscan parejas que las hagan sentir completas o perfectas, sino parejas con las que puedan crecer. Esto no significa aceptar cualquier cosa ni justificar relaciones dañinas, sino entender que una relación sana requiere responsabilidad emocional por ambas partes. Cada uno tiene que estar dispuesto a revisar sus reacciones, su forma de comunicarse y sus patrones aprendidos. Un punto clave que desarrolla la autora es cómo estas mentalidades influyen en el poder dentro de la relación. En una mentalidad fija, muchas veces se busca inconscientemente a alguien que valide su propia autoestima. La relación se vuelve frágil porque depende de que el otro confirme constantemente: soy suficiente, soy querido, no estoy fallando. Cuando eso no ocurre, aparece la inseguridad, el resentimiento, el distanciamiento. En una mentalidad de crecimiento, en cambio, la relación no se usa como una muleta emocional, sino como un espacio compartido de desarrollo. Cada persona sigue siendo responsable de su propio crecimiento, pero el vínculo se convierte en un lugar donde ese crecimiento es posible y apoyado. No se trata de ganar discusiones, sino de entenderse mejor. No se trata de tener razón, sino de cuidar la relación.
Carol subraya algo fundamental: las relaciones más duraderas y satisfactorias no son aquellas sin problemas, sino aquellas donde ambos miembros creen que pueden aprender y manejar esos problemas juntos. La diferencia no está en la ausencia de conflicto, sino en la forma de interpretarlo. Cuando el conflicto se vive como una amenaza de identidad al amor, tarde o temprano lo destruye todo. Cuando se vive como una oportunidad de ajuste, de comprensión, se fortalece. Este capítulo deja una enseñanza clara y muy práctica. Muchas decepciones amorosas no vienen de haber elegido mal, sino de haber llevado a la relación en una mentalidad rígida. Cambiar la forma de pensar sobre el amor, entender que requiere trabajo consciente, comunicación y aprendizaje, no enfría la relación, la hace más real y más sólida. Carol nos invita a revisar una pregunta clave. ¿Buscas una relación que te haga sentir perfecto o una relación que te ayude a crecer? La respuesta a esa pregunta muchas veces define no solo la duración de tu relación, sino la calidad emocional de toda una vida compartida. Capítulo 7. Padres, profesores y entrenadores. ¿De dónde vienen las mentalidades? En este punto del libro, Carol se hace una pregunta clave que cambia por completo la forma en que entendemos la educación, la crianza y el liderazgo. Si las mentalidades influyen tanto en nuestra manera de vivir, aprender y relacionarnos, ¿de dónde salen esas mentalidades? La respuesta no es cómoda, pero sí profundamente reveladora. En la mayoría de los casos, no nacen con nosotros, se construyen poco a poco a través de los mensajes que recibimos de las personas con más influencia durante nuestra infancia y adolescencia, padres, profesores y entrenadores. Carol demuestra con décadas de investigación que uno de los factores más determinantes en la formación de una mentalidad fija o de crecimiento es el tipo de elogio que recibe un niño. A simple vista, elogiar parece siempre algo positivo. Decirle a un niño qué listo eres o tienes un talento increíble suena motivador y cariñoso. Sin embargo, lo que la autora descubre es que este tipo de elogios, centrados en cualidades fijas, pueden generar efectos no deseados a largo plazo. Cuando un niño es elogiado constantemente por su inteligencia o talento, empieza a asociar su valor personal con la idea de ser bueno, sin esfuerzo, sin que nadie se lo diga explícitamente. Aprende que equivocarse es peligroso porque pone en duda esa etiqueta positiva. Como resultado, muchos niños comienzan a evitar desafíos, a rendirse antes o a buscar tareas fáciles, no porque no puedan más, sino porque quieren proteger la imagen de inteligente que creen que los define. En cambio, cuando el elogio se dirige al proceso, al esfuerzo, a la estrategia, a la perseverancia, el mensaje que los niños reciben es completamente distinto. Frases como "me gustó cómo lo intentaste", "se nota que practicaste" o "probaste varias maneras hasta que salió bien", enseñan que el valor no está en acertar a primera, sino en el camino. Estos niños no interpretan el error como una amenaza, sino como parte del aprendizaje. Cuando fallan, no piensan "no sirvo", sino "todavía no lo domino". Carol subraya que no solo los elogios explícitos moldean la mentalidad, sino también los mensajes sutiles y cotidianos. Por ejemplo, cuando los adultos se obsesionan con las notas, reaccionan con ansiedad ante ese suspenso o comparan constantemente a los niños entre sí, están transmitiendo la idea de que el rendimiento define el valor personal. Etiquetas aparentemente inocentes como el inteligente, la creativa o el deportista también pueden encasillar, haciendo que el niño se sienta que debe cumplir con ese rol para seguir siendo aceptado. Otro punto importante es cómo reaccionan los adultos ante el error. Si cada equivocación genera enfado, decepción o preocupación excesiva, el niño aprende que equivocarse es algo que hay que evitar a toda costa. En cambio, cuando el error se trata con calma, curiosidad y acompañamiento, se normaliza como parte del proceso de crecer. El mensaje implícito es poderoso. No pasa nada por fallar. Lo importante es lo que haces después. En el ámbito escolar, Carol muestra cómo los profesores tienen un impacto enorme en la mentalidad de sus alumnos, a veces incluso mayor de lo que los padres. Existen programas educativos que enseñan explícitamente a los estudiantes que el cerebro cambia, que aprender cuesta y que la dificultad no es señal de incapacidad, sino de crecimiento. Los resultados de estos programas son claros. Los alumnos se esfuerzan más, abandonan menos y mejoran su rendimiento, especialmente aquellos que venían de contextos difíciles o que habían sido etiquetados como malos estudiantes. Algo especialmente relevante es que estas mejoras no se logran con discursos motivacionales vacíos, sino con cambios concretos en la forma de enseñar, evaluar y hablar del aprendizaje. Cuando los profesores valoran el proceso, permiten equivocarse, revisan errores y fomentan la curiosidad, están construyendo mentalidades de crecimiento de forma práctica y real. El mensaje central de este capítulo es tan claro como exigente. Todos somos, queramos o no, arquitectos de la mentalidad de los demás.
Cada palabra, cada gesto, cada reacción comunica una idea sobre cómo funciona el talento, el esfuerzo y el fracaso. No se trata de ser padres, profesores o entrenadores perfectos, sino conscientes. Con pequeños cambios en la forma de elogiar, corregir, acompañar, podemos ayudar a que la próxima generación crezca creyendo que puede aprender, mejorar y desarrollarse, en lugar de vivir atrapada en el miedo a no ser suficiente. Este capítulo deja una responsabilidad, pero también una enorme oportunidad. Cambiar mentalidades no requiere de grandes discursos, sino de mensajes diarios coherentes que enseñen que crecer es posible. Capítulo 8. Cambiar mentalidades. Cambiar la mentalidad no es un acto puntual ni una decisión heroica que se toma una vez en la vida. Carol deja claro que nadie vive instalado permanentemente en una mentalidad de crecimiento ni condenado para siempre en una mentalidad fija. Lo normal es movernos entre ambos dependiendo del área. Podemos tener mentalidad de crecimiento para el trabajo, pero mentalidad fija para las relaciones. Sentirnos abiertos al aprendizaje en el deporte, pero bloqueados en los estudios. El cambio empieza cuando dejamos de ver la mentalidad como una etiqueta y empezamos a verla como un proceso. El primer paso es aprender a reconocer la voz de la mentalidad fija cuando aparece. Esa voz suele sonar muy convincente y muy rápida. Dice cosas como no soy bueno para esto, si fallo voy a quedar mal, esto no es lo mío. No grita, no amenaza, simplemente lo afirma, y por eso es tan peligrosa. Identificarla no significa eliminarla, sino dejar de obedecerla de forma automática. El segundo paso es entender algo clave. Siempre hay una elección. Entre el estímulo y la respuesta existe un pequeño espacio. En ese espacio podemos decidir cómo interpretar lo que ocurre. Un error puede ser una prueba de incapacidad o una fuente de información. Una crítica puede ser un ataque personal o una guía para mejorar. Nada de eso viene dado por la realidad, lo pone nuestra interpretación. El tercer paso es responder conscientemente con la mentalidad de crecimiento. No se trata de repetir frases vacías, sino de cambiar el diálogo interno. Todavía no me sale. Esto es difícil porque estoy aprendiendo. El esfuerzo no me hace menos capaz, me hace más competente. Y el paso final es actuar desde allí, cuando no nos sentimos convencidos porque la acción procede a la creencia. Cuando actuamos como alguien que puede aprender, el cerebro aprende que puede hacerlo. La conclusión de Carol es clara y poderosa. La mentalidad no es un destino escrito, es una dirección que se elige cada día. Y elegir crecer una y otra vez termina transformándolo todo, no solo lo que hacemos, sino quienes creemos que podemos llegar a ser. Y eso es lo que es realmente importante, la mentalidad de crecimiento como una forma de ver la vida. Una vez más, gracias por llegar hasta aquí. Si este libro te gustó, te invito a que te suscribas para que formes parte de esta gran biblioteca que estamos construyendo.